Hoy es día 8 de octubre. Hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, ¿cómo estáis? Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato sonoro, vibrante y sorprendente, mientras, por ejemplo, estáis pensando en otras cosas, porque, seamos sinceros, cuando escuchas un audiolibro o un podcast o la radio o música, es habitual que la mente se te disperse un poco en algún momento. Es humano, no me enfado, sé que os pasa, a mí me pasa muchísimo. Y bueno, y por eso, una de las teclas más útiles que tengo en mi aplicación de podcast es la de retroceder 15 segundos. A veces tengo que apretar varias veces porque llevo 2 minutos despistado, pero bueno, gracias a eso, escuchar un audiorelato puede ser tan profundo como leerlo incluso. Así que bueno, ahí ese consejo para los dispersos como yo. Hoy tenemos como invitada a Esther Magar, que se define a sí misma como correctora de textos, reseñadora de novedades editoriales, profesora de escritura creativa y, de vez en cuando, escritora. Esther nació en Valencia en 1984 y ha participado en varias antologías de relatos. Además, fue reconocida como mejor autora local en los premios de literatura breve Vila de Mislata en 2021, con el cuento precisamente que hoy nos trae al podcast. Y en 2021 publicó Las semillas del rencor, su primera novela. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esther Magar. Hola Robert, encantada de participar en tu podcast. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Eres la primera autora del podcast de fuera de Barcelona, Cataluña, porque hasta ahora he tirado un poco de contactos cercanos y siempre han sido de Barcelona. Y tú eres de Valencia, ¿verdad? Nos has traído un cuento que, aparte de ser ganador de un premio literario, del premio de literatura breve Vila de Mislata, aparte de eso, pues es un cuento que me encantó desde el primer momento porque es misterioso, tiene tintes góticos, no faltan las personas que se transforman supuestamente en otros seres, en otros animales. Cuéntanos, Esther, ¿qué vamos a encontrar en este cuento? Pues creo que ya lo has definido tú. Mi intención a lo mejor no fue... todo empezó porque yo participaba hace muchos años, porque este relato ha tenido un largo recorrido, en un grupo que nos juntábamos intentos de escritores y nos hacíamos retos, ¿no?, para escribir y era, pues, inspírate en una imagen, y era la imagen de un cementerio con cuervos. Y a raíz de esa imagen, pues escribí un relato de una página y ya tenía pues lo básico de la historia ya estaba ahí. Y ya tenía ese toque gótico que dices, que no era voluntario, no, pero la imagen me llevó a ese tono. Y al cabo de los años lo tenía guardado en un cajón y me ofrecieron participar en una antología que al final no se hizo y como tenía que ser más largo, pues ya lo extendí, metí bastante superstición, porque todo lo que figura que parecen tonterías, no cuentos de vieja, son supersticiones reales. Y entonces pues fui documentándome también sobre la superstición que ha existido siempre con los pájaros y demás, y esos ingredientes los fui mezclando y resultó esa historia. Muy bien, y me comentas que la idea inicial surgió de una imagen y de hecho en tu cuenta de Twitter habitualmente propones a tus seguidores que escriban una historia muy breve a partir de una imagen que tú propones. ¿Tú crees que las imágenes realmente son una fuente de inspiración clara para los autores y autoras? Al menos para mí sí que lo ha sido, porque mis primeros cuentos de cuando era niña también siempre me he quejado de que no tengo muchas ideas. Hay gente, ¿no?, que sí que dice que siempre está con ideas en la cabeza y yo siento que en ese sentido no tengo mucha imaginación. Entonces necesito disparadores y sí que he visto que muchas veces las imágenes han sido disparadores.
Uh-huh. Y comentas que la superstición tiene mucho peso en este cuento y también se nota en el lenguaje muy oral, ¿no?, que utilizas. Realmente parece una historia que pueda sonar como un rumor en un pueblo que cuentan, ¿no?, las abuelas, ¿no? A nivel de podcast esto va muy bien porque el relato va a quedar muy oral, ¿no?, realmente. ¿Es algo que tú tienes en cuenta a la hora de escribir, la oralidad? Es que creo que es una de mis mayores influencias, porque al final yo he crecido con historias. O sea, mi pasión a las letras viene de las historias que me contaba mi abuela, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el pozo. Siempre creo que tiene algo mágico cuando alguien te cuenta una historia. Más allá de leerla, ese tono que tiene cuando alguien te cuenta una historia, creo que es lo que nos ha enganchado a la humanidad desde los orígenes, ¿no? Esa historia alrededor de la fogata. Y no sé, a mí me encanta y inconscientemente pues imagino que también tiendo a hacerlo así. Pues hoy vamos a contar a nuestros oyentes Pájaros de mal agüero, de Esther Magar. Esther, ¿a quién te gustaría dedicarle el cuento? Pues precisamente pues a lo que acababa de comentar, ¿no? A esa niña que empezaba a escribir, pues a todos esos niños que ya sienten que bullen historias dentro de ellos y que empiezan a hacer sus primeros intentos, pues para que sigan escribiendo y con el paso de los años pues se convertirán en historias. Pues vamos a escuchar el relato y luego nos volvemos a hablar el día 18 para bueno, conocer un poco más tu forma de vivir la literatura. Vale, gracias. Gracias. Pájaros de mal agüero. No fue un buen augurio que Caterina anduviera durante todo el embarazo con un cuervo sobrevolando su cabeza. A las viejas enlutadas del pueblo no les extrañó. Ellas ya se lo habían advertido cuando se enamoró de aquel hombre maldito. En cuanto Luis había aparecido por aquellas tierras, habían comenzado las habladurías. Aseguraban que era el 7º hijo varón de su familia. Sus padres lo habían desterrado tan pronto le cambió la voz y le asomó el vello sobre el labio, temerosos de que cualquier noche de luna llena regresase a casa convertido en bestia. Y desde entonces había vagado de pueblo en pueblo, en busca de alguna labor con la que ganarse el pan. Pero como su maldición lo precedía, no había encontrado a nadie que le diera una oportunidad, hasta que conoció a Caterina. ¿Qué vio la hija del pastor en ese forastero paliducho y falto de carnes? Nada, seguramente, pero había quedado huérfana meses atrás y ya había vendido todo el rebaño para sobrevivir. Se vio reflejada en la desesperación que aguaba los ojos de aquel joven y le ofreció trabajar en el terruño que era su único sustento. A los lugareños no les hizo ninguna gracia. Bastantes años les había costado ahuyentar a los lobos de sus tierras como para coger a uno de 2 patas como un vecino más. Y las ancianas enlutadas, conocedoras de todas las desgracias habidas y por haber, se lo recordaban a Caterina a diario. «Mal acabarás si dejas que un lobizón cruce el umbral de tu casa, y el resto del pueblo irá detrás». Además de meterlo en casa, le hizo hueco en su lecho, y si no contrajeron matrimonio fue porque el cura no quiso bendecir semejante unión abocada a la tragedia. Caterina no comprendía tantas reticencias. El pobre Luis apenas era capaz de levantar la azada, pero sacaba adelante la cosecha a fuerza de voluntad. Y más que hablar gruñía, cierto, pero solo porque estaba poco acostumbrado a relacionarse con los demás. En las noches de luna llena bastaba con tapar las ventanas de la casa para dormir tranquilos. Mientras no se expusiera a los rayos de luna, no había nada que temer. Luis era un buen hombre, repetía. Jamás le había dado un disgusto. Pero el disgusto iba a llegar. Las viejas enlutadas estaban seguras, y aquel cuervo sobre Caterina, venga a dar vueltas y vueltas día tras día, era la prueba. Una mañana entraron en bandada en su casa, dispuestas a ofrecerle ayuda, pues ellas sabían cómo librarla del mal augurio que se cernía sobre su cabeza. A Caterina el ras-ras de los pasos arrastrados de las ancianas le recordó al batir de las alas que oía hasta en sueños.
al igual que esas narices aguileñas que asomaban por los pañuelos negros bien anudados bajo las barbillas, se asemejaban al pico de ese cuervo que tanto la atormentaba. Sin pedir permiso ni perdón, colgaron cara a la pared el espejo que había junto a la jofaina, la mejor manera de confundir a la parca, y colocaron los 3 candiles del hogar sobre una misma mesa, tras explicarle a la muchacha que no debía moverlos de allí mientras durase el embarazo, pues así se aseguraría de que llegase a buen término. No se olvidaron de dejar una moneda de cobre en los 4 rincones del dormitorio para velar por su salud, y le repitieron decenas de veces que no durmiera nunca boca arriba, porque si la criatura que portaba en las entrañas presentía el vuelo del ave sobre ella, perecería antes de nacer. A Caterina, que se había quedado pasmada con el trajín y la retahíla de advertencias de las ancianas, lo que más la sorprendió fue que, entre ayes, estuvieran a punto de descoyuntarse al abandonar la casa por la ventana, pero según decían, toda prevención era poca para repeler a la muerte. Ella debía hacer lo mismo. Mientras el pájaro de mal agüero la rondase, salir por la puerta era una temeridad. Aquellos remedios no sirvieron para alejarlo. El cuervo seguía a Caterina ya por donde iba y sobrevolaba su hogar cuando ella permanecía dentro. Luis, que desconfiaba de las buenas intenciones de aquellas viejas arpías, se negó a que volviesen a colarse en su casa con la excusa de ayudarlos. Él se encargaría de acabar con el pájaro. Aunque jamás se había acercado a los avíos de su fallecido suegro, se armó de valor para agenciarse su escopeta. Un estremecimiento lo recorrió cuando tomó entre las manos esa arma que había matado a más de un lobo, pero se sobrepuso y salió decidido a disparar al cuervo. No atinó hasta el 7º tiro. Cuando el pájaro resbaló por el techado y cayó al suelo, sintió un alivio inmenso. Y más aún cuando lo quemó en una hoguera detrás de la casa, por si acaso la bala no había sido letal. Sin embargo, a la mañana siguiente, un nuevo cuervo sobrevolaba la cabeza de Caterina. A base de práctica, Luis afinó su puntería. Todas las mañanas, antes incluso de quitarse las legañas, mataba al pájaro que rondaba a su mujer. Cada vez que caía a sus pies, lo miraba durante unos segundos, preguntándose si siempre sería el mismo que resurgía del infierno. No llegó a ninguna conclusión. Entre un amasijo de plumas ensangrentado y otro no encontraba diferencias, y siguiendo su ritual, lo lanzaba a la hoguera, cuyas brasas nunca se extinguían. Tampoco fue un buen presagio que Caterina diera luz en mitad del cementerio. Se recostó sobre la tumba polvorienta de su padre, al que visitaba sin falta una vez al mes, y Luis la asistió con manos temblorosas. Los cuervos se posaron sobre las lápidas de alrededor, vigilantes. Cuando el bebé nació, le dio la bienvenida el estruendo de los graznidos. Una comitiva negra los acompañó de regreso al hogar. Mientras madre e hijo se guarecían dentro, Luis pasó la noche disparando a esos cuervos que los acechaban en silencio desde los cipreses. La humareda negra de su pira anunció al pueblo entero que su vástago había nacido. Las viejas enlutadas asomaron a sus ventanas, murmurando para sí, convencidas de que lo peor estaba por llegar. Al día siguiente ningún cuervo sobrevoló la casa de Luis y Caterina, pero poco les duró el descanso. Esa noche aparecieron las lechuzas, a decenas. Estaban por todas partes, en los cipreses que los rodeaban y sobrevolando el techado en bandada. Su ulular acompasado se volvió ensordecedor, confundiéndose con el llanto del niño que berreaba hasta encanarse. Caterina parecía ida, balbuciendo palabras sin sentido mientras apretaba al bebé contra su pecho. Desde el parto no le bajaba la calentura. Obsesionado con los pájaros, cada vez más numerosos, a Luis no se le pasó por la cabeza aliviarla con paños de agua fría, ni mucho menos pedir ayuda. De nuevo, salió escopeta en mano, exhibiendo una puntería envidiable después de tantos meses de práctica. Al amanecer, las lechuzas que habían sobrevivido a su asedio levantaron el vuelo y se perdieron en el horizonte.
A esa primera noche en vela la siguieron otras 6, en las que ululares y llantos se convertían en un único lamento y la pira ardía sin control. Al llegar la mañana, Luis desfallecía en el lecho, abrazado a su escopeta. Ni siquiera se percataba de las visitas de las ancianas enlutadas que, mientras Caterina deliraba en la cama, se esmeraban en atajar la desgracia aún por acontecer. En el cajón del niño habían puesto una alpargata y una azadilla viejas junto a unas tijeras abiertas en forma de cruz, y en su cabeza habían encajado una jícara, insistiendo en que la criatura debía dormir siempre de lado con la espalda tapada, ya fuera con una almohada o con una mantita. Pero Caterina las miraba sin entender una palabra, consumida por unas fiebres a las que nadie prestaba atención. Volvían cada día, sin mirar siquiera al saco de huesos que dormía junto a la mujer, para revisar que alpargata, azadilla, tijeras y jícara estaban en su sitio y que el niño reposaba sobre un costado. Al 7º día, hallaron al pequeño en brazos de su madre. Ninguno de los dos respiraba ya. Ese mismo atardecer, el pueblo se congregó ante la casa de Caterina con el ataúd dispuesto. Nadie se molestó en despertar a Luis, que aún mascullaba entre sueños, pero cuando el cortejo fúnebre emprendió la marcha hacia el cementerio, abrió los ojos. Sin saber dónde estaba Caterina ni el bebé, fue tras el río de gente, montaña arriba. Miraba a un lado y a otro, pendiente de la aparición de cuervos o lechuzas, pero en el cielo no había más que nubes grises, y lo único que ululaba entre las ramas era el viento. Los ojos se le iban a ese ataúd, y cuando la conciencia hacía ademán de susurrarle la verdad al oído, agitaba la cabeza, empuñaba la escopeta y volvía a mirar a un lado y a otro, en busca de los enemigos alados. Cuando oyó el nombre de Caterina en las oraciones que las viejas enlutadas recitaban, mientras 4 mozos del pueblo metían el ataúd en un agujero, tampoco lo quiso creer. Se le engarrotaron los dedos en torno al gatillo y la culata, y el palpitar de su corazón resonó como una ráfaga de disparos interminable. Los lugareños, ajenos a su estupor, se removieron con inquietud. Hasta ese momento no habían caído en la cuenta de que nadie conocía el nombre del infante y de que ni siquiera estaba bautizado. La criatura acabaría en el limbo, y quién sabía si su madre iría derecha al infierno por haberse empecinado en arrejuntarse con un hombre maldito. Tras echar unas cuantas paladas, gruesas gotas comenzaron a empapar la tierra, y visto que el sol declinaba ya, el pueblo entero emprendió el regreso, postergando el soterramiento para cuando el tiempo apaciguara y la luz acompañase. En cuanto todos se hubieron marchado, Luis recobró la movilidad de manos y piernas y se tambaleó hasta la tumba abierta. A culatazos levantó la tapa del humilde ataúd, y la visión de los 2 rostros marmóreos lo hizo derrumbarse. Su llanto se unió a la lluvia mansa pero copiosa. Solo el ulular lo sacó de su consternación. Allí estaban otra vez las lechuzas, plañideras. Las atisbó en las ramas de los cipreses. Oyó un batir de alas. Eran los cuervos que descendían del cielo para acomodarse en las lápidas de alrededor. Por primera vez se fijó en la similitud de esas aves con las viejas enlutadas. Seguro que ellas también estarían acechando tras las ventanas para impedir su regreso a ese pueblo en el que nunca había sido bien recibido. Un intenso malestar lo invadió. Lo reconoció enseguida. Había sentido lo mismo a los 14 años, aunque nunca se lo había confesado a sus padres. ¿Para qué? Solo hubiera conseguido que lo echaran antes. Miró al cielo. La luna llena, su antigua enemiga, se vislumbraba entre los nubarrones. Palpó la escopeta que reposaba en su regazo. Le quedaba un cartucho. Uno solo. El ulular lastimero de las lechuzas dio paso al graznido de los cuervos, que parecían carcajearse. Una sonrisa desangelada asomó a su rostro.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado este cuento, por favor, compartirlo en vuestras redes sociales, compartirlo por WhatsApp, hacerlo llegar a vuestros amigos y amigas y puntuad el podcast en la aplicación en la que lo estéis escuchando. Y si queréis saber con más profundidad qué hay detrás de este cuento, no os podéis perder la entrevista a Esther Magar que vamos a publicar el próximo 18 de octubre, que, por cierto, es mi cumple, por si me queréis felicitar. Y nada, solo me queda deciros que si os queréis mantener al día de todo lo que pasa en el podcast, os tenéis que apuntar a la newsletter en vivirdelcuento.es/suscríbete. Muchas gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.